¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, esta vez vamos a hablar un poquitito de TIN, terapia de inteligencias múltiples en discapacidad. Es una propuesta que consiste en una mirada epistemológica respecto de la discapacidad, que en verdad en el fondo es un proceso de discapacitación, si cabe el irregular del término, ¿no? Y tiene terapia de inteligencia múltiple como ruptura, es decir, de el modelo de los test, todos intelectualistas, a partir de Binet y Galton y otros pensadores, Wessler, Terman, se elaboraron herramientas que, por supuesto, dependen del progreso de la psicología, ¿no? Respecto del campo de la discapacidad. Entonces, lo que observamos es que en términos de ruptura, es decir, hubo progresos, así como hay también un derecho a la salud mental. El chico diagnosticado, etiquetado, con la voz sacrosanta de la ciencia, también es un sujeto de derecho, ¿no? Tiene otras habilidades que el etiquetaje, el diagnóstico, tapa, obtura, y caemos en lo que llamamos la represión de la inteligencia desde una mirada múltiple. Es decir, esto del pensamiento múltiple, que es también un librito que tengo, la multiplicidad de pensamientos, y que Howard Gardner, el proyecto Cero en Harvard, estudió como inteligencia múltiple. De modo que eh, lo que sucede en estos casos es que al chico se lo fija de una manera concertada, haciendo caso a la ciencia, al diagnóstico, desde un modelo médico, psicológico y psiquiátrico que la gente cree, sigue. Hay eficacia simbólica allí, es decir, es lo que dice la ciencia. El chico allí es invitado a ser un discapacitado. Pero vimos películas como el de Forrest Gump, que termina yendo a Vietnam, tiene a su Jen y se enamora. Entonces parece ser que el supuesto discapacitado, que sin duda puede tener algunas de sus habilidades con dificultad, por ejemplo la discapacidad intelectual, pero eso no quita que el chico tenga muchas de las inteligencias múltiples, que es la operatoria que vamos a proponer en esta forma de terapia de discapacidad, que ataca centralmente el paradigma intelectualista, racionalista de los test, que mide simplemente la capacidad intelectual en consonancia con una sociedad que sobrevalora el cálculo, es decir, el intelectualismo, que solamente entonces evalúa esta capacidad. Y también la parte motriz, discapacidad motriz, en donde el sujeto entonces no produce, es decir, el capitalismo requiere sujetos productivos que generen plusvalía, pero como no puede, entonces es un discapacitado físico y queda allí, sin posibilidades mayores. Entonces, desde el paradigma de las inteligencias múltiples, que significa una ruptura de este modelo intelectualista del Raven, el Domino, el Wessler, Wipsy, y otros test que sin duda que si ponemos a hilar fino, hay algunos test de ejecución, por ejemplo en los pero que en el fondo sigue siendo esto del CI, el cociente intelectual, y acá tendríamos que cambiar, reformulando todos los test, a un cociente de inteligencias múltiples, o sea, las posibilidades que le queda al sujeto en la parte de inteligencias múltiples, que son en visoespacial, lingüística. Recordemos a este físico famoso que ni podía moverse, pero Stephen Hawking, ¿no? Hawking, que fue un genio de la física. Entonces, esta ruptura es también hacer derecho a las múltiples posibilidades del chico, que entonces puede desarrollar los 11 tipos de inteligencia múltiple: corporal, visoespacial, lógica, matemática, que es lo que se sobrevalora acá, y lingüística,
también, además de visoespacial, la parte creativa, la inteligencia filosófica o de preguntas, la inteligencia sexual, digital, naturalista, y otras que propone Gardner. Entonces, esta forma de ver al chico está bien, sí tiene un diagnóstico de discapacidad, pero tiene y vamos a incentivar todas esas inteligencias reprimidas, acá recordamos a Luz Uriaga, en verdad fueron no desarrolladas, fueron desconocidas, fueron descalificadas, invalidadas como habilidades que el chico puede desarrollar. No lo desarrolla porque fue fijado en este diagnóstico de discapacidad. Entonces, este proceso de discapacitación socialmente concertada, institucionalmente validada y profesionalmente sostenida aún, es lo que tenemos que hacer ruptura para pasar al enfoque de derecho, a la salud mental y al desarrollo integral de todas las habilidades del sujeto, por ejemplo, el discapacitado, y liberar a Tim. Tim es un chico que yo rescaté de la calle. Los padres lo echaron, vivía en un auto viejo allí, me avisaron. Entonces, cuando vivió conmigo, trabajamos muchas de sus habilidades y hoy día este chico puede desarrollar muchas de sus habilidades intelectuales, y también desarrollar las habilidades emocionales, es decir, el proyecto emocional, que fue también fijado a no desarrollo, es decir, este chico no puede amar, claro que puede amar, tiene derecho, tiene sexualidad, claro que hay que incentivar a su manera, con una orientación específica a padres, porque puede tener comprometida una de sus habilidades intelectuales o físicas, pero tiene un montón de inteligencias múltiples que tenemos que incentivar, asesorar a los padres y hacer ruptura con estos enfoques meramente testistas, digamos. Es decir, que estamos ante la crisis de los test. O sea, como profe de psicología, como clínico, como docente, te digo que hay que reformular integralmente todos los test intelectualistas y también articularlo con este inconsciente afectivo, que Piaget mismo hablaba del inconsciente cognoscitivo, y el inconsciente afectivo, aludiendo a Freud, pero también desde Lacan, para poder tener una mirada integral y desreprimir todas esas habilidades dormidas del chico, que no fueron desarrolladas porque, claro, ahí se produjo un daño psíquico, un daño emocional, un daño al proyecto de vida del chico, con estos modelos insuficientes debido a esta visión de túnel de los científicos y esta ceguera que impide ver otras habilidades dormidas de los chicos con problemas de discapacidad. De modo que invitar a la comunidad científica a reformular todos los test, así como en la clínica superar estas miradas que limitan, que fijan, y empezar a salir a una vida que el chico pueda desarrollar tanto en las escuelas especiales como en las escuelas comunes, a partir de la inclusión, la integración, también la integración emocional, desarrollando sus habilidades de ESI, usando con la perspectiva de ESI que tiene la perspectiva en derecho también, poder entonces liberar a Tim de esta inteligencia reprimida, validada por la ciencia, por los test. Imaginar, los test son como herramientas que lo creó Dios y que lo dijo el médico. Entonces, la eficacia científica y simbólica es tal que los padres, no, vos tenés que estar sentado, vos no podés hacer esto, vos no podés. Fijarlo en ese lugar del que no puede. Entonces, invito entonces a esta reformulación y superar estas miradas limitadas, es decir, que necesitamos reformular como terapia de inteligencias múltiples, por supuesto también la parte científica, extender los test, es decir, que sean más amplios y que podamos hacer honor a las capacidades reales que el chico tiene de forma latente, dormida, a partir del concepto de inteligencia reprimida, que significa que fueron descalificadas, invalidadas, sofocadas, porque en esta sociedad desde ya que somos todos discapacitados, y vamos al caso, porque solamente se incentivan las capacidades de cálculo, la inteligencia lógica, matemática, según Howard Gardner,
y la corporal, es decir, el que produce capital. Entonces, en una sociedad enajenada, por supuesto que surgen estas cuestiones que todavía se utilizan el factor G, el factor en la inteligencia general, Raven, por ejemplo, las matrices de Raven en niños y adultos, el domino, pero que son meramente de cálculos intelectualistas, el intelectualismo de los test sería. Entonces, invito a las universidades y a los profesionales a abrir un poquitito el panorama. Tenemos el curso de TIN, es muy breve, en mi YouTube, el licenciado Juan Carlos Vasconcelos, y los invito entonces a superar esta mirada simplemente intelectualista para superar también la discapacidad emocional a que lleva todo esto, porque el sujeto es fijado al lugar de incapacidad, de imposibilidad. Incluso el pensamiento concreto que dice Piaget, que los chicos con retardo quedan fijados allí, también tiene que ser superado porque también Piaget tiene el otro Piaget que yo hablo, que es el desarrollo intelectual, emocional que él articula desde la circularidad de la ciencia, porque lo que vimos de Piaget no es simplemente el desarrollo de la inteligencia, sino que también hay cuestiones emocionales. Entonces, invitar también a superar esta discapacidad social en que conducimos al chico, que queda allí como incapacitado de un proyecto laboral, sexual, de pareja, y el desarrollo de sus capacidades a su manera, como sujeto diferente. Y los invito al sujeto que hay detrás de todo esto, sujeto psicoanalítico, lacaniano, que también tiene un mito, es decir, un programita de vida que necesita desarrollar y expandirse. También puede tener dificultades, por supuesto, desde la deficiencia disarmónica de Mises, Perrón y todo eso, que también debe ser reformulados a la luz de este nuevo paradigma de TIM, terapia de inteligencias múltiples, que se basó en este chico que hoy día a él lo había echado a los padres, se ponía a jugar con el teléfono, larga distancia, y vino una factura, y el padre, que sufría también de dificultades, lo echó a la calle. Pero cuando fallece el padre, el chico vuelve ya capacitado, a su manera, por supuesto. Ahora arregla cosas y mantiene a su madre. Y creo que pintó el proyecto de amor, así que también ellos se enamoran, sí, sí, son sujetos. Así que en una sociedad que invalida, que discapacita, que descalifica, que reprime las inteligencias múltiples, y la represión de la inteligencia desde el campo psicológico, psicoanalítico. Así que a raíz de todo esto, entonces proponemos esta terapia de inteligencias múltiples, cruzando, reformulando a partir del método transvalorativo, que yo tengo un textito, un pequeño seminario, que significa la reformulación y resignificación integral de todos los conceptos en el cruce interdisciplinar, porque TIN es una terapia interdisciplinar que abre el panorama de esto del psicoanalismo que habla Castel, de que simplemente vemos la parte psíquica, como le pasa al psicoanálisis, pero que obvia las determinaciones sociales, culturales, de clases, etcétera, que condicionan al sujeto. Así que muchas gracias y los invito a esta aventura de reformular el campo de la psicología respecto de los test y esta operatoria de liberación de los discapacitados en todos los campos educativos, etcétera, para hacer honor a la verdad de la milanesa. Así que muchas gracias.